Hermanos, buenas noches. Les pido por favor que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 3. Abran sus Biblias por favor, hermanos, en la carta de Santiago, capítulo 3. Y vamos a leer los 12 primeros versículos. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Santiago 3, 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Hermanos, como ustedes saben, para estos domingos la idea era estudiar y terminar el libro de Zacarías, pero debido a algunas situaciones de nuestra iglesia, pues creemos que ha sido necesario que podamos revisar este pasaje de Santiago capítulo 3 con respecto a lo que hemos leído, la lengua. Creo que sin duda el Señor es quien nos da los pastos, Él es quien nos alimenta a cada uno de nosotros, y nos va a venir muy bien, hermanos, tener este tiempo, esta comida en el día de hoy. Nosotros a veces decimos que las palabras no nos afectan, que todo nos resbala, pero eso no es así, es mentira. Porque las palabras duelen mucho. ¿Cuántas personas aquí han sido ofendidas una vez por las palabras de otra persona? Todos, sin duda, a unos niños y jóvenes, en sus pocos años, han sentido el dolor de las palabras de un amigo, de un familiar, y si es así para ellos, ¿cuánto más para nosotros que hemos vivido muchos más? Las palabras sí duelen mucho, y todo esto lo sabemos por experiencia. Pero lo sorprendente es que, aunque todos nosotros hemos sufrido por palabras que duelen, de todos modos nos cuesta tanto trabajo guardar nuestras propias lenguas. Aunque sabemos muy bien por experiencia de que el dolor de las palabras lastiman, descuidamos nuestras lenguas con consecuencias desastrosas. Y la Biblia no se queda en silencio en cuanto a este tema. En Santiago capítulo 3 encontramos palabras muy fuertes de parte de Dios en cuanto a nuestras lenguas y la necesidad de controlarlas. Dios sabe que es un problema, que es un pecado dominante en nuestras vidas, y nos ha dado su palabra para ayudarnos.
El versículo 2 de este pasaje dice que todos ofendemos muchas veces. Esta es una verdad en general, ¿no? Todos nosotros podemos admitir, espero, sin problema, que ofendemos muchas veces, que aún como cristianos todavía pecamos mucho y luchamos en contra de las tentaciones de desobedecer a Dios. Pero no deberíamos pensar en esta frase fuera de su contexto, porque cuando vemos el resto del versículo y el resto del pasaje, vemos que Santiago quiere enfatizar el problema que todos nosotros tenemos en cuanto a no controlar nuestra lengua. Nuestro problema de ofender en palabras. Lo que este pasaje quiere enseñarnos, lo que vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios ahora, es que todos nosotros ofendemos en muchas maneras y muchas veces. Y la manera en la cual ofendemos más es por medio de nuestras lenguas. Por eso el versículo 1 empieza hablando de maestros. Tal vez parece como que este versículo no tiene nada que ver con el resto del pasaje, ¿no es cierto? Pero cuando dice que no muchos deberían ser maestros porque recibirán mayor condenación, es una introducción a cuán importante es el tema de la lengua y cuán difícil es para nosotros controlarla. El punto es, no muchos deberían ser maestros. Santiago está enfatizando de aquellos que enseñan en las iglesias porque ellos viven por medio de lo que las lenguas dicen, de lo que su lengua dice. Y como tal, como viven del uso de su lengua, pues obviamente deberían aprender a controlarla. Porque al no controlarlo, entonces obviamente ofende. Como vamos a ver, la lengua es parte del cuerpo y esa es una de las partes más difíciles de poder controlar. Entonces, no es como que nadie debería ser maestro de la iglesia, no es lo que Santiago está enfatizando acá, sino que deberíamos tener mucho cuidado porque es una responsabilidad muy grande. Que el ser maestro, sí, pero el tener una lengua también. Como vamos a ver, la lengua es parte del cuerpo entonces. Porque dice el versículo, lo tenemos en medio nuestro y todos ofendemos muchas veces. Y esa es la verdad de cada ser humano. Ya sea maestro o no, ofende mucho, cae en muchos pecados y la manera en la cual ofendemos más que cualquier otra área es por medio de nuestras lenguas. Dice el texto, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, la persona que nunca ofende por su lengua es una persona perfecta, dice el texto. Y así que entendemos que Santiago está diciendo que este pecado es una lucha de todos sin excepción. Porque no hay nadie perfecto y por eso todos tienen este problema de ofender en palabra. Todos. Tú, yo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos en la iglesia, todos sin excepción. Entonces, ahora como iglesia, juntos, vamos a estudiar este tema, vamos a recordarnos este tema y la gran necesidad que tenemos en nuestras vidas personales, así como nuestra iglesia, de controlar nuestra lengua. Todos nosotros luchamos con este pecado sin excepción. Y si dices que no es difícil para ti, entonces, mi querido hermano, tú eres perfecto, ya no necesitas estar en esta iglesia y ahora entonces puedes ascender al cielo, no hay ningún problema. Pero si no eres perfecto, si sabes que Dios todavía está obrando en ti, entonces, por favor, te ruego, mi querido hermano y hermana, que escuches este mensaje, aplica la palabra de Dios a tu vida para tu bien y para el bien de nuestra iglesia. Las palabras ásperas y el decir las cosas en un tono de voz inapropiado puede destruir tu matrimonio, por ejemplo. Los chismes pueden destruir tu iglesia, por ejemplo. Palabras dichas en orgullo o el negar pedir perdón o no perdonar a otra persona puede dividir relaciones. El decir lo que uno piensa sin necesidad puede hacer dolor a otros. Y no queremos eso, ni en nuestras vidas, ni en nuestra iglesia. Entonces, vamos a someternos hoy a la palabra de Dios y aprender de este tema. Esta es mi propuesta, hermanos, en esta predicación. Todos nosotros ofendemos en muchas maneras y muchas veces.
Y la manera en la cual ofendemos más es por medio de nuestra lengua. Por eso es esencial que el cristiano pida a Dios que controle su lengua. He titulado, hermanos, esta predicación, así como usted tiene en su hojita en el bosquejo, pidiendo a Dios que controle nuestra lengua. Y bajo ese título quiero tocar dos puntos. En primer lugar, vamos a ver, cuando controlamos la lengua, controlamos todo. Y eso lo vamos a encontrar del versículo 2 al versículo 5. Y en segundo lugar, vamos a ver, cuando descuidamos la lengua, todo lo contrario, ¿no? Destruimos todo. Eso lo encontramos del versículo 5 al versículo 8. ¿Ok? Luego de eso, veremos unas aplicaciones y una conclusión también a esta predicación. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Oramos. Bendito Señor, queremos, Padre, darte gracias por traernos a esta congregación, a esta localidad, y pedirte, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, como te lo rogamos en la primera oración en la cual invocamos tu nombre. Padre, queremos recordarte las promesas de enviar salvación y vida eterna en medio de la congregación. Y te pedimos, Padre Santo, aquello. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos, cuando controlamos la lengua, controlamos todo. El pasaje enfatiza esta verdad en varios versículos y por eso es importante meditar un poco en lo que significa. Normalmente cuando pensamos en un contraste, ¿no es cierto? Empezamos con la parte negativa y después vamos a la parte positiva. Pero en este pasaje está al revés. Santiago describe en primer lugar lo que pasa cuando obedecemos al mandamiento de Dios, lo que sucede cuando sí controlamos la lengua y solamente después nos da la ilustración del daño que la lengua desenfrenada puede hacer. Leemos esto en el versículo 2. Fíjese lo que dice en la segunda parte del versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando controlamos la lengua, controlamos todo, dice el texto. Porque nos dice que la persona que puede controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. El texto nos dice que la persona que tiene victoria consistente en la batalla con la lengua, también va a demostrar victoria consistente en las otras tentaciones en la vida. Y esto es algo espectacular que Santiago está diciendo acá. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén, tenía bien claros estos mecanismos de la palabra del Señor y enfatiza eso, ¿no? Dice, el que llega a controlar la lengua tiene victoria, y victoria consistente en otras áreas de su vida, en otras tentaciones en su vida. En los versículos 3 al 5, Santiago nos provee con 3 ilustraciones esta verdad, porque tal vez no parece tener sentido para nosotros que la lengua sea tan importante en cuanto a las otras tentaciones de nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene que ver el control de la lengua, por ejemplo, con mi lucha con pensamientos impuros? ¿O qué tiene que ver el control de mi lengua con el asunto de la codicia o la falta de paciencia? O lo que sea mi pecado dominante. ¿Cuál es la conexión? Bueno, para explicar, Santiago usa 3 ilustraciones con las cuales podemos entender. La primera es la ilustración del freno que ponemos en la boca de los caballos. Esta sin duda era una ilustración clara para las personas que originalmente estaban leyendo esta carta de Santiago. Y aunque nosotros vivimos en una ciudad de 3 millones de personas, de todos modos sabemos algo de los caballos, ¿no es cierto? Podemos ir, ¿no es cierto?, a sitios, aún cerca de Guayaquil, donde podemos montar caballo. Ahora, ¿cómo es que se controla? ¿Pedimos al caballo que nos lleve a un lugar? No, el caballo es controlado por riendas. ¿Y cómo funcionan las riendas? Se conectan al freno que está en la boca del caballo y así es controlado. Así es como él sabe a qué dirección quieres dirigirlo. Entonces aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú has visto ese freno? ¿Lo has visto?
no es como los frenos de los coches, por cierto, chicos, sino que son unas piezas de metal que se introducen en la boca del caballo para dirigirlo. Para con aquello le pones presión en su boca y mover su cabeza y así dirigirlo. Es pequeño el freno, cabe en la boca, pero como dice el versículo, es la manera por la cual dirigimos todo el cuerpo del caballo. Con un poco de metal en su boca, él obedece y es dirigido por cualquier lado. Ahora, esta ilustración describe cómo es la lengua para nosotros. Aunque es una parte pequeña que no se la puede ver, sí podemos refrenarla. Todo el cuerpo va a obedecer si está dispuesto y va a ser dirigido, si llegamos a controlarlo. Porque como dije, un caballo no ofrece obedecer. Es decir, cuando una persona quiere montar un caballo por primera vez, el caballo no hace todo lo que la persona le dice. Uno tiene que enseñarle, tiene que demostrar quién tiene el control y lo hace por este pequeño freno en su boca. Bueno, la lengua es así. Naturalmente no hace lo que debería hacer. Naturalmente no dice lo que debería decir. Por tanto, tenemos que demostrar a nuestras lenguas quién tiene el control. Ahora, parece chistoso, pero la verdad es que muchas veces nuestras lenguas nos controlan a nosotros, no al revés. Y por eso nos metemos en líos, nos metemos en grandes problemas. Pero cuando podemos refrenar la lengua, cuando ejercemos control sobre ella y lo que dice, hemos tomado el primer paso al control de todo el cuerpo, al control de la vida. Santiago usa otra ilustración en el versículo 4, fíjense. Habla de los timones de las naves. Esto es tal vez un poquito más difícil de visualizar, porque no sé si todos han visto cómo funciona una nave, un barco, un bote. A lo mejor has visto fotos, obviamente, en cuanto a las partes de la nave hasta por el día de hoy, ¿no? Pero ya sean los cruceros en donde caben miles de personas para irse a sus vacaciones, o ya sean los cruceros de guerra, los portaaviones que son grandísimos, todos aquellos tienen el mismo mecanismo. Pero aún los barcos más grandes del mundo son gobernados por un pequeño timón. Es como un palo que está en el agua que se usa para dirigir a dónde va la nave. No es la parte más grande de la nave, no es una parte que se ve tampoco, está por debajo del agua. Pero sin el timón, tu crucero, por ejemplo, va a terminar mal. Sin el timón, la nave va a vagar y a tener un viaje desconocido. Y aunque es una parte pequeña, invisible, o sea que no lo vemos, quiero decir, es poderosa. Porque dice el versículo que aunque estas naves son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. Fíjense que estos timones funcionan aún cuando el clima y el ambiente es difícil. Aún con el viento y las olas inmensas, el timón no visto está haciendo su trabajo y manteniendo el barco en la dirección para donde debería ir. Hermanos, así es la lengua, dice Santiago. Es un miembro pequeño, pero tiene mucho poder para dirigir todo el cuerpo, aún en los tiempos de impetuosos vientos en la vida. La lengua funciona. Por tanto, tenemos que tener cuidado de lo que dices en esos tiempos difíciles. Porque no son solamente palabras, sino que tienen la influencia sobre todo el cuerpo en cuanto a cómo vamos a reaccionar. Al principio del versículo 5, Santiago resume lo que quiere que aprendamos de estas dos ilustraciones. Fíjese lo que dice el texto en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aunque es un miembro tan pequeño en comparación con el resto del cuerpo, tiene mucha influencia. Es el fundamento de grandes cosas, ya sean buenas o malas. Así como un pequeño freno controla y dirige el caballo y un pequeño timón dirige una gran nave, la lengua puede hacer mucho.
puede afectar toda la vida. Por eso, cuando controlamos la lengua, controlamos todo. Pero también dice el versículo 5, introduce una ilustración aquí, una que vamos a ver en más detalle en el siguiente punto, pero que también nos dice lo mismo en este punto. Miren de vuelta el versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esto es verdad, ¿no? Ustedes han visto las noticias en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto?, a través de los años, la destrucción que causa un incendio. Por ejemplo, en el bosque. Ahora se viene el tiempo de los incendios aquí en el cerro donde vives tú, Chamo. ¿No has visto los incendios ahí afuera? Arrepiéntete. Ahora se vienen los incendios, ahora con este tiempo de verano, ¿no es cierto? Mucho calor, y siempre hay, y ya vamos a ver, siempre hay algo que lo incendia. Hace unas 2 o 3 semanas en la Quisquís, por el tema del racionamiento, ¿no es cierto? Hubo una familia que, obviamente, como usted y como yo, aparte de las linternas tenemos velas, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente esta familia encendió las velas y las pusieron cerca de las cortinas, algo así fue, ¿no? Y bueno, comenzó a encenderse la cortina y luego se encendió la casa, a una cuadra de mi casa, ¿sí? Eso así pasa. Hubo mucho daño material, gracias al Señor nadie murió, nadie quedó herido, pero se incendió la casa. Así es el poder del fuego. Ese es el tema de un incendio. Ahora, ¿qué tienen en común todos los incendios en toda la historia? Empezaron todos con una chispa, con un pequeño fuego. Ninguno empezó así grande ya consumiendo todo. No, cada incendio empieza con una chispa. Y la lengua es la chispa. Aún siendo tan pequeña, puede causar incendios más grandes y que causan más daño que cualquier incendio en toda la historia. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, dice Santiago. Entonces, tenemos que cuidar nuestras lenguas. Tenemos que controlarlas, porque son la clave a controlar todo el cuerpo, toda la vida. Cuando controlamos la lengua, controlamos todo. ¿Quieres controlar tu mala actitud? ¿Quieres controlar tu falta de paciencia? ¿Quieres controlar tu falta de amor? Mi querido hermano, escucha a Santiago. Empieza con tu lengua. Aunque tal vez para ti no tiene nada que ver con la situación actual, ¿no? Pero sí creemos lo que la palabra de Dios dice, hermanos, este es el primer paso. Porque cuando hemos aprendido a tener el control suficiente para controlar la lengua, vamos a tener el control necesario sobre las otras partes del cuerpo, sobre las otras tentaciones de la vida. Hermanos, todo lo demás será un poco más sencillo si comenzamos a trabajar el inicio de las cosas, la lengua. Por eso digo, cuando controlamos la lengua, hermanos, controlamos todo. Todos nosotros ofendemos en muchas maneras y muchas veces, y en la manera en la cual ofendemos más es por medio de nuestra lengua. Por eso es esencial que el cristiano pida ayuda del Señor para controlar su lengua. Le decimos a los jóvenes, en los años de los amoríos, ¿no es cierto? En los años en los cuales están conociendo a alguien o que están orando para conocer a alguien, siempre aconsejamos, jóvenes, observen a un hermano o una hermana, pero nada más. No usen sus palabras, porque sus palabras no solamente despierta el amor cuando aún no es tiempo, también te despierta tu amor cuando aún no estás a tiempo. Controla tu lengua. Pero ahora tenemos que ver la parte negativa también. La parte positiva es que si podemos controlar y refrenar la lengua, podemos controlar el cuerpo, controlar el resto de la vida. Pero como empezamos a ver, en cuanto a la ilustración del fuego, la otra cara de la moneda es que si descuidamos la lengua, ¿qué va a suceder? Destruimos todo. Y eso me lleva al segundo punto del sermón, hermanos. Cuando descuidamos la lengua, entonces descuidamos todo.
Vamos a leer otra vez el versículo 5 y continuando en el versículo 6 para ver de la ilustración de cómo la lengua es como el fuego y el daño que puede causar. Observe conmigo, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo lo que dice Santiago acá. La lengua tiene mucho poder para destruir todo si no la cuidamos, hermanos. Es como el fuego, porque el fuego puede ser usado para bien. Hay un pequeño fuego en todos los calentadores de agua, ¿no es cierto? En los calentadores de gas hay un pequeño fuego allí. Hay un pequeño fuego cuando usamos la cocina o el horno para cocinar. En este sentido tiene aplicaciones buenas. Pero aun cuando se usa para algo bueno, algo para nuestro bien, puede, si es descuidado, convertirse en un desastre para nosotros. ¿Alguien alguna vez ha experimentado las llamas de fuego saltando, por ejemplo, hacia ti? ¿Alguien ha experimentado eso? O tal vez han visto una pequeña explosión en lo que tiene que ver cuando prendiste la hornilla de gas y dejaste abierta y de repente, pues, pensando que no estaba abierta, encendiste ahí el fósforo y te quemaste las cejas y las pestañas. Y culpas a tu mamá que no te heredó las cejas y las pestañas. No. Te quemaste. El fuego es útil, pero si lo descuidamos puede causar daño. Así es la lengua. Es un fuego y si la descuidamos puede destruir todo. La diferencia es que en sí mismo el fuego no es bueno ni malo. Depende cómo se use. Así es la lengua también por un lado. Pero por otro lado, el versículo 6 dice que es un mundo de maldad. Es decir, tiene una tendencia mucho más fuerte a hacer lo malo que a lo bueno. Cuando habla aquí que es un mundo de maldad, quiere decir, hermanos, que es un sistema de maldad. Es algo que naturalmente es atraído hacia el mal y produce el mal. Esto es terrible, ¿no es cierto? Pero hay más. Fíjense en su descripción en la segunda parte del versículo 6. De vuelta, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, esto es fortísimo. Te pregunto, ¿crees que la lengua es algo que puedes ignorar y que todo va a estar bien? ¿Crees que puedes descuidar tu lengua y no va a hacer daño? Claro que no. La lengua es una de las cosas más poderosas y peligrosas en todo el universo. Podemos pensar en la bomba atómica, podemos pensar en un huracán, en un terremoto, que son algunas de las cosas más terribles del mundo, con el potencial para matar y destruir la propiedad de millones, pero la lengua puede causar una catástrofe así de grande, o aún más grande, que estas cosas que todos nosotros tememos. Si descuidamos la lengua, puede destruir todo. Estas descripciones inspiradas de la lengua, de las cuales leemos en estos versículos, por supuesto que son escalofriantes. Dice que la lengua contamina todo el cuerpo, no parte, sino todo. Lo que decimos puede afectar todo lo que somos. La palabra contamina sería una manera apropiada de decir aquí. Por ejemplo, decimos que la comida es contaminada si una gota de veneno cae sobre ella, ¿no es cierto? Ya. No decimos, pero es solamente una gota, no pasa nada. Si fuera todo el frasco tendría miedo, pero es una gota, no pasa nada. Hermanos, aún una gota de veneno contamina todo. Pues así es la lengua. Un pequeño miembro contamina todo el cuerpo. Es como el humo de un incendio. Aun cuando el fuego ya ha estado apagado, huele el humo. O cuando vas a un lugar donde hay personas que están fumando. Tú no fumas, a lo mejor, pero cuando regresas a tu casa, tu ropa huele como el humo. El humo no es el fuego, pero contamina.
La lengua puede contaminar todo el cuerpo si la descuidamos, puede destruir todo. Después dice que la lengua es inflamada, esto es terrible, es inflamada, mejor dicho, la lengua inflama la rueda de la creación. Santiago aquí está expandiendo la descripción. No solamente contamina el cuerpo, sino que daña toda tu vida, todo lo que haces, cada parte de tu vida diaria. Afecta cada persona que conoces, afecta cada relación, afecta tu matrimonio, afecta tu casa, afecta tu trabajo, afecta tu iglesia. No hay ninguna parte de la vida que el mal de la lengua no afecte. Y la lengua puede cambiar, de hecho, tu reputación también. La gente te conoce por cómo hablas, ya sea para el bien o para el mal. Por eso dice que la lengua inflama la rueda de la creación, porque afecta toda tu vida y cambia la manera en la cual la gente piensa de ti. Y finalmente dice que la lengua es inflamada por el infierno. Lo que nos enseña otra vez el mal que se encuentra en la lengua misma y cuán peligrosa es. Quiere decir que la lengua fácilmente puede ser convertida, hermanos, en una herramienta de Satanás. Una herramienta del sistema del mal que se revela contra Dios. Hermanos, es una descripción verdaderamente fuerte. Y tenemos que entender esto por la fe. Escúcheme. Vamos a hacer una lección. Saquen hoja y una pluma. No hacemos esto en la predicación. Vamos a hacer un repaso, a ver cómo estamos. ¿Hay alguna parte de la Biblia que dice que el pie es inflamado por el infierno? Aunque nuestros pies pueden llevarnos a lugares inapropiados, no dice la Biblia eso. Hay una parte en la Biblia que diga que tu mano es inflamada por el infierno. Aunque obviamente podemos hacer malas cosas con nuestras manos, como robar, matar, etc. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que nuestra mano es inflamada por el infierno. En ningún lugar dice que el ojo es inflamado por el infierno, aunque hay muchas otras advertencias para cuidar lo que vemos. Hermanos, pero la lengua, hermanos, la lengua es tan peligrosa, puede causar tanto daño en tu vida y en la vida de los demás, que Dios mismo la describe como inflamada por el infierno, inflamada por el fuego eterno, inflamada por la maldad en contra de Dios. Por eso, hermanos, digo otra vez, ¿tú crees que puedes descuidar tu lengua y no ser quemado? ¿Crees que puedes permitir que tu lengua diga lo que quiera decir naturalmente y no vas a causar mucho daño? Hermanos, entre las redes sociales, vaya al Facebook, porque el Facebook se ha prestado muchísimo para eso. Entra ahí. Entre en algo y comienza a leer lo que se pone debajo. Te olvidas del video que estabas viendo o de la foto que estabas viendo, pero te metes en lo que está abajo. Y es una guerra sin cuartel allí. La lengua es muy peligrosa y cuando la descuidamos puede destruir todo. El pasaje sigue explicando su maldad y el peligro en los versículos 7 y 8. Observe conmigo estos versículos, vaya conmigo a los versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¡Wow! ¡Qué He-Man que somos! ¡Qué woman que son! Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Yo no creo que Dios pudiera habernos explicado el peligro de la lengua de manera más fuerte. Entendemos el punto que Santiago pone aquí, ¿no? Aunque el ser humano puede tener dominio de todo tipo de bestia, de aves, de serpientes, de seres del mar, etc., ningún hombre puede domar la lengua.
es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Pero hermanos, quiero dar consuelo. El Espíritu Santo nos pone este texto y nos lo deja escrito para advertirnos, pero también para consolarnos. La razón por una descripción tan fuerte no es para desanimarnos y para que digamos, bueno, y entonces, si no se puede domar, ¿para qué lo voy a intentar? Si no es posible domarla, si no es posible refrenarla, ni voy a intentar. Ahora, mis queridos hermanos y amigos que están aquí, todo es imposible para el hombre, pero nada es imposible para Dios. Fíjense que no dice la lengua que no puede ser domada por nadie, sino que ningún hombre puede hacerlo. Creo que es lo mismo en cuanto a refrenarla, ¿no? Ningún ser humano puede refrenarla, pero no dice que es imposible refrenarla. ¿Quién puede domar la lengua? ¿Quién puede refrenarla? Pues uno solo, Dios. Y solamente Dios obrando en y a través de nosotros. Entonces espero que podamos entender lo que quiero decir cuando digo que si descuidamos la lengua puede destruir todo. Es un fuego, es un sistema de maldad, afecta toda la vida, es inflamada por el infierno. Pero también quiero que pensemos de manera muy práctica. ¿Qué quiero decir que puede destruir todo? Estaré exagerando. ¿Qué puede destruir? Bueno, déjame decirte lo que puede destruir. Puede destruir tu matrimonio por tus palabras ásperas, por tu tono de voz, por tu decisión de castigar a tu pareja por no hablar o lo que sea. Puedes destruir tu matrimonio. La lengua puede destruir tu familia por tus gritos, por tus hijos que les gritas sin necesidad, por tus palabras sin amor, por tus quejas a tu pareja o con respecto a los otros familiares. Todo eso puede destruir tu familia. La lengua descuidada puede destruir tu trabajo, tus amistades, todas tus relaciones con otras personas. Y muy específicamente para nosotros, tu lengua descuidada y mi lengua descuidada puede destruir nuestra iglesia y la comunión de las iglesias. Los chismes causan mucho daño, pueden destruir una iglesia aún más rápido que un falso evangelio. Las quejas de los hermanos o aún del pastor, sin usar el proceso bíblico de Mateo 18, son siempre inapropiados y demuestran un descuido de la lengua que causa solamente la destrucción. Esta es la verdad absoluta, hermanos, en todas las áreas de la vida, que si descuidamos la lengua puede destruir todo, literalmente todo, y esto puede ser la razón de tu soledad también. Ahora, mis queridos hermanos, permítanme entonces darles unas aplicaciones de estos textos. Vemos unas aplicaciones de este pasaje, pero las vemos por Santiago mismo, porque Santiago las propone aquí. El pasaje termina con tanta fuerza como empezó, en los versículos 9 al 12, diciéndonos que si no hacemos caso a esta advertencia, si no tenemos cuidado en cuanto al peligro que es nuestra lengua, vamos a vivir en mucha hipocresía. Eso es lo que Santiago nos va a decir. Miren lo que dicen los textos, 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. ¿Esto no debe ser así? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o agua salada? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿qué quiere decir Santiago? Déjenme resumir lo que estos versículos dicen en otras palabras. Hermanos, usamos este miembro del cuerpo los domingos para cantar al Señor, llorar y hablarnos de la palabra y decir lindas cosas. Y después regresamos a la casa, irritamos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge,
gritamos a nuestros hijos, marcamos a un amigo y contamos un chisme de otra persona en la iglesia. Y hermanos míos, esto no debe ser así. Por otro lado, nosotros alabamos a Dios con las bocas que nos ha dado cuando todo va bien, ¿no es cierto? Cuando recibimos muchas bendiciones, pero nos quejamos mucho cuando tenemos problemas y pasamos por tribulaciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Por otro lado, aún algo que parece tan pequeño, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, bendecimos a Dios por los días con mucho sol, pero nos quejamos de la lluvia. Y hermanos míos, esto tampoco debe ser así. Cuando usamos nuestras lenguas así, en tanta hipocresía, es tan contra la naturaleza como las ilustraciones que leemos en los versículos 11 y 12. Una fuente echando por la misma abertura agua dulce y agua amarga. Una higuera produciendo aceitunas o una vid produciendo higos. No es posible tampoco, debería ser posible para nosotros si estamos en el Señor. Por eso, es una hipocresía del mayor grado usar este mismo pequeño miembro para el bien y para el mal, para bendición y para maldición, para gratitud y para quejas. Y hermanos míos, esto no debe ser así. El énfasis del pasaje no es que si actuamos así y hablamos así, que somos hipócritas, sin la esperanza de cambiar. Como cristianos, hermanos, escuchen, no podemos vivir como hipócritas permanentemente. Porque Dios no va a permitirlo si somos sus hijos. Siempre vamos a regresar al camino correcto, pero cada cristiano, sin excepción, actúa como hipócrita a veces. Lucha en contra del pecado y la hipocresía. Esta es la verdad, hermanos. Y conforme a este pasaje, una de las maneras en las cuales caemos mucho en la hipocresía es la manera en cómo usamos nuestra lengua. Y ante eso, hermanos, tenemos que reconocernos ante Dios así. No podemos escaparnos de esto porque esto es exactamente lo que la palabra inspirada nos declara y nos aplica a cada uno de nosotros, que somos imperfectos. Porque nuestra lengua son un tipo de prueba del estado espiritual de nuestros corazones. La manera en la cual tú hablas, las cosas que dices y no dices, demuestran cómo es el estado del corazón que estás ante Dios. Entonces, mi querido hermano y hermana que está aquí, por favor, considera tus palabras, considera tu lengua. Pregunta, ¿cómo hablas en casa? Si hablara con tu esposo, o si yo hablara con tu esposa, o con tus hijos, ¿qué dirían ellos de cómo usas tu lengua? Tus hermanos en la iglesia estarían sorprendidos si pudieran escucharte cuando estás en el trabajo o con tus compañeros incrédulos. ¿Qué dices cuando estás aquí en la iglesia o cuando estás hablando de tus hermanos en Cristo? Recuerda que el chisme puede destruir una iglesia de manera muy rápida. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si tienes los buenos deseos y motivos para hablar solamente lo que glorifica a Dios, pero siempre estás cayendo en usar tu lengua de manera incorrecta, mi querido hermano o hermana, recuerda Proverbios 10:19, que dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Todos nosotros deberíamos recordar, hermanos, esta verdad bíblica. En las muchas palabras no falta pecado, por eso necesitamos refrenar nuestros labios, nuestras lenguas, y no hablar tanto. No hay necesidad de siempre estar hablando tanto, sino a veces la cosa más sabia es escuchar y no decir tanto. Esto puede ser una ayuda muy práctica para la persona que lucha mucho con el control y el cuidado de su lengua. Entonces, hermanos, tengamos muchísimo cuidado con sus lenguas, con nuestras lenguas.
Cuando tu lengua es descontrolada, puede destruir todo. Es como el fuego, empieza por una chispa, pero puede causar muchísimo daño. Y por supuesto, si luchas con este pecado, la solución es confiar en Cristo. Es confiar en el Señor para que te dé el poder de refrenar tu lengua. Lo vimos en el versículo 8, pero es de suficiente importancia como para repetirlo al final, para terminar con esperanza y con la única solución, hermanos. El versículo dice que ningún hombre puede domar la lengua, pero para Dios nada es imposible. Lo que para el hombre natural es imposible, para el cristiano con el poder sobrenatural del Espíritu Santo es posible. Hermanos, pregunta, ¿será fácil? No, pero es posible, en el poder del Espíritu Santo. Dios puede domar tu lengua. Pero mi querido hermano, hermana, escuche, tienes que decidir si es lo que quieres. Tienes que decidir que vas a trabajar mucho para cuidar este miembro tan pequeño pero tan poderoso. Hay varias posibilidades de cómo tú puedes entonces reaccionar a este mensaje y salir de aquí el día de hoy. Puedes salir pensando que estás bien y que no tienes ninguna necesidad de pensar en tu lengua porque no es problema para ti. Si piensas así, mi querido amigo y amiga que estás aquí, estás engañado. Como vimos al principio, este es un problema para todos sin excepción. O puedes salir de aquí desanimado porque sabes muy bien que tu lengua es un problema. Y con todo lo que hemos visto hoy, tienes mucho miedo de la destrucción que puede causar. Ahora, es correcto responder con un entendimiento de cuán peligrosa es tu lengua. Pero este mensaje no es para que salgas de aquí desanimado, sino para que puedas darte cuenta de tu pecado, puedas darte cuenta de la necesidad que tienes de caminar con el Señor cada día, de que te des cuenta que esto es imposible para ti, pero para el Señor es posible. Él puede darte control y poder para domar tu lengua, si realmente quieres hacerlo, si batallas siempre con su ayuda. Y mi querido hermano, escúcheme, y amigo que está aquí, si tú pides esto al Señor, ese mismo poder y esa misma gracia es lo que luego vas a tener poder y gracia para vencer las otras tentaciones que también tenemos en la vida. Entonces sí, por favor, sal de aquí reconociendo esta tu necesidad, tu tendencia a usar tu lengua para mal, su potencial para destruir todo. Ten mucho cuidado con ella porque así es un fuego. La lengua puede hacer mucho daño aún antes de que te das cuenta. Pero en vez de dar todo por vencido, en vez de pensar que eres tan malo que nunca vas a poder cambiar, mi querido hermano y hermana, confíe en el poder de Jesucristo de interceder, de mediar y de reinar tu vida. Confía en el poder del Señor, porque Él, si tú eres su hijo, Él lo está haciendo verdaderamente en ti. Lo que Él ha comenzado, Él lo perfeccionará hasta el día de su regreso, mi querido hermano. Puedes confiar en el hecho de que Dios puede domar tu lengua. Hoy Dios entonces te ha demostrado tu pecado y ya entiendes cuán peligrosa es tu lengua. Por eso, hermano, hermana, escúcheme algo que definitivamente he aprendido a lo largo de estos días. Si alguien te acusa de algo, lo más probable de que tú has dicho algo y que con tus palabras has ofendido, lo más probable es que sí ofendiste. Puede ser que no hiciste lo que dicen que tú hiciste. Puede ser. Pero seguramente tus palabras, no la acción, pero seguramente tus palabras ofendieron mucho. Seguramente tus palabras en ese momento caliente, en ese momento difícil, tus palabras dirigieron ese bote, ese barco, esa embarcación hacia un desastre. Y tienes que reconocer eso. Pecaste. Pero en el Señor hay gracia para el perdón y para la restitución de esas cosas. Hoy Dios ha demostrado entonces eso, de lo poderoso que es la lengua en nuestra vida. Entonces, yo te animo que tomes el primer paso de reconocer esto
Y ahora es tiempo de salir de aquí con una convicción firme de que quieres cambiar y con una confianza plena en el poder de tu Dios para ayudarte a hacerlo. Hoy el hermano Iván, recordando lo que creemos como iglesia, una parte de lo que creemos, nos decía, ¿no? El creyente a lo largo de toda su vida tiene frutos de arrepentimiento. Esa es una de las acciones que el Espíritu Santo ha hecho en el creyente. No es algo en la cual yo ya me arrepentí de mis pecados hace... Puede ser. Pero el arrepentimiento de pecados es algo diario porque todos los días soy convicto de que he pecado delante del Señor. Y eso, hermanos, nos damos cuenta a la vez de que si hay espacio y oportunidad para el arrepentimiento de nuestros pecados todos los días, significa entonces que todos los días el Señor está allí efectivamente para perdonar nuestros pecados. Amén. Así que con convicción, mi querido hermano y hermana, póngase delante del Señor y pídele al Señor el don del Espíritu Santo para avanzar en esto, en nuestra vida de santidad. Amén. Como conclusión, todos nosotros ofendemos en muchas maneras y muchas veces. Y la manera en la cual ofendemos más es por medio de nuestra lengua. Por eso es esencial que el cristiano pida a Dios que controle su lengua. Amén. Que el Señor tenga toda la gloria. Vamos a orar.